Ahora, continuando con esta reflexión sobre la educación, es importante comprender que en el lenguaje es sumamente importante porque en él proyectamos lo que somos en pensamiento, sentimiento, emoción, imaginación. Ahí es donde estamos decretando, declarando quiénes somos. Si nos vamos un poco a ver la historia de Alemania, se dice que como que heredaron la gran cultura celta y te los pintan como grandes trabajadores que manejaban el metal de manera fantástica y la rueda y bla, bla, bla. Continúas con su historia y va muy en ese tono. A la hora que te vas a la historia, por ejemplo, de México, se dice que llegan estos españoles no sé cómo expresarlo, pero como repleto los barcos de ciudadanos de tercera calidad. Y cuando llegan, los indígenas reconocen como a Dios, este rubio de ojos claros, lo ven como wow, llegó Dios, se dejan impresionar. Y ahí empieza esta idea de que el rubio es mejor que el moreno. En ese imaginario, al sentirse de esa manera no pueden pensar más allá de lo que sienten y al parecer permiten muchas cosas. Eso nos lleva a estar bajo el yugo de España, generando con el tiempo malestar, incomodidad, la sensación y la idea de injusticia. Y viene entonces la independencia, hay que luchar contra estos gandallas que nos aplastan, que se aprovechan, que no deberían. En ese estado de ánimo viene esa lucha. Pasa el tiempo y al rato hay esta cuestión con Porfirio Díaz, ¿no? El gandalla que se queda en el gobierno más tiempo del que debería, y entonces hay esta marcada diferencia entre los ricos y los pobres, y trae material de Europa para construir lo que él desea con todo el lujo y ser como eco, como eco de usos y costumbres de países más elegantes. Y entonces vuelve a ver este dolor, esta sensación de menosprecio en el pueblo, esta injusticia, todo lo que ya dije vuelve a ver, y entonces vamos a armar la revolución para que esto se acabe y seamos todos iguales. Otra vez desde la sensación de ser menos, de no estar siendo reconocidos, de no ser merecedores. Desde esa sensación luchamos por conseguir aquello que deseamos. Imaginamos que lo que deseamos es la libertad, es que el pueblo esté en el poder. No nos damos cuenta que lo que en realidad deseamos es sentirnos merecedores, sentirnos valiosos, sentirnos capaces, sentirnos en paz, vivir una vida plena. Eso es lo que en realidad deseamos. Todas las cosas o circunstancias son simplemente parte de la apariencia en este plano de conciencia. Ahora, si nos vamos al lenguaje, escucho a las personas cuando a veces puedo escribirles y la respuesta es sí, estoy a tus órdenes. Si le hablo a alguien, la respuesta es mande usted. Si le digo a alguien gracias, la respuesta es de nada. En el lenguaje estamos diciendo quiénes somos. No sé alemán, pero dudo mucho que un alemán te conteste de esa manera, se coloque en ese lugar a tus órdenes. Una y otra vez le digo a las personas, es importante quizá entender que estoy a tus órdenes te coloca en un lugar por debajo del otro que ordena,
Y en cambio poder decir, por ejemplo, sí, dime de qué manera puedo yo contribuir. Eso me hace sentir que yo tengo algo para dar. También solemos llegar a un lugar, quedamos a las 12, llegamos a las 12:10 y decimos, perdón, perdón, perdón que llegué tarde, es que había mucho tráfico. Pedimos perdón y justificamos el lugar, o sea, sin darnos cuenta de cómo nos sentimos al llegar ahí, quiénes estamos siendo, en lugar de ser conscientes de nosotros mismos y llegar con calma y decir, por ejemplo, gracias por tu amable espera. O cuando alguien más nos dice gracias, poder decir fue un placer. En la palabra estamos nosotros colocándonos en un determinado lugar. La palabra está diciendo cómo nos sentimos, quiénes somos, en el sentido de que en qué concepto nos tenemos a nosotros mismos. Tuve la oportunidad de ir a Suiza en algún momento y llegamos al restaurante, no sé, invento, cerraba a las 8 de la noche, llegamos 7:45. Y la persona ya con una cara como muy seria, cerramos a las 8. Y nosotros como mexicanos era pues, sí, pues las 8 son las 8, ¿no? Son 7:45, todavía falta un ratito. Entonces ya aceptó el señor que entráramos a comer algo. Y al sentarnos, mi esposo agarra la carta y dice, bueno, yo para empezar quiero, ¿no? Voy a la mexicana. Y el suizo dice, no, para empezar nada. ¿Quieres las cosas? Las pides ahorita todas. Y si no, no, nada. Nosotros como impactados de la costumbre que tenemos en México, que puedes ver que un lugar cierra a las 8 y tú llegas al 2 minutos para las 8. O a veces 8:05 y todavía te reciben amablemente y te dejan quedarte a tus anchas muchas veces. Ese es el trato al que estamos acostumbrados. Y a veces podemos sentarnos y nos vale gorro que ellos cierran a las 8. Estamos ahí como reyesitos, pidiendo, platicando, todavía haciendo sobremesa, súper a gusto, sin tomar en cuenta a los empleados que, bueno, seguramente ya se quieren ir a su casa a descansar. Pero luego viene eso en el cual nosotros tenemos que aguantar o quedar bien con el otro, porque si viene un suizo a México que es un top de la compañía, entonces ahí temblamos para pensar cómo vamos a quedar bien con él, a ver si nos va a salir bien el inglés o el alemán, dependiendo de lo que el otro hable. Intentamos adaptarnos al otro, ¿no? Llegas a países como Suiza y si no hablan español les vale gorro, pues tendrás tú que hacer señas o a ver cómo le haces, porque ellos no tienen el mayor interés de quedar bien contigo. Llegamos a hospedarnos a un hotel y el recepcionista era el dueño. Entonces llegamos, nos anotamos y yo estoy esperando que llegue la persona que nos va a cargar las maletas o que este señor nos ayude a cargar las maletas. Y el señor se nos queda viendo así, pues ahí está su cuarto, carguen ustedes las cosas. No hay necesidad de quedar bien con el otro. En un país como el nuestro es, claro que sí, por supuesto, corren, ¿no? A atenderte, a darte tu juguito de naranja exprimido en la mañana. Es un trato muy distinto. Entonces, imagínate tú dentro de ese imaginario. Una mujer española me decía, es que en España no hay esta diferencia de clases tan marcadas como acá en México. Entonces cada país va teniendo su historia, pero en esa historia también se juega el sentir, cómo nos sentimos al inicio de la historia, orgullosos de nosotros mismos o aplastados por otra cultura superior. Eso lo traemos en la mente subconsciente. Eso dio vida al lenguaje. Y ahí estamos expresando todo el tiempo quiénes somos, sin reconocer en la palabra nuestro sentir y el concepto que tenemos de nosotros mismos. A ver qué te parece esto. Muchísimas gracias por tu tiempo y atención. Te bendigo y te deseo lo mejor.